Hola, saludo a todos. Hoy arrancamos entonces con una serie de capítulos sobre biomoléculas. Iniciaremos con carbohidratos. Muy bien, mi nombre es Carlos Valencia y entraremos entonces en materia. Muy bien, ¿cómo podemos clasificar los carbohidratos? Tenemos varias formas de hacerlo. Una de ellas es a través del grupo funcional y de esa manera podemos decir que tenemos aldosas y cetosas. También podemos clasificarlos de acuerdo con el número de monómeros. Recuerde que el monómero es la unidad estructural y funcional mínima que debe tener una biomolécula y que uniendo estas pequeñas unidades estructurales podemos encontrar entonces la formación de polímeros. Así que tenemos que la unidad estructural y funcional mínima de los carbohidratos es el monosacárido. Cuando tenemos unidos dos monosacáridos lo llamaremos disacárido. Cuando tenemos una fila, digámoslo así, o un pequeño polímero de 4 a 10 o a 20 monosacáridos unidos, tendremos un oligosacárido y finalmente cuando tenemos entonces una estructura muchísimo más grande que puede ser lineal o ramificada, como vamos a ver más adelante, tendremos los polisacáridos. Pero también los podemos clasificar de acuerdo con el número de átomos de carbono que tengan en su estructura. ¿Cierto? Aquellos que tienen 3 carbonos los llamaremos triosas. Todo lo que termine en osa significará que es un carbohidrato y el prefijo tri pues me está indicando que es un carbohidrato de 3 carbonos. Tetrosas de 4 carbonos, pentosas de 5 carbonos y las famosas hexosas de 6 carbonos. Bien, aquí tenemos la clasificación de acuerdo con el grupo funcional y tenemos la estructura de una aldosa. ¿Por qué se llama aldosa? El prefijo al hace referencia al grupo funcional aldehído, que es este que estamos señalando en este momento. Este es el grupo funcional aldehído, de tal modo que tenemos una aldosa. Es una aldosa que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, así que tenemos una tetrosa. Bien. En este caso tenemos una cetosa. ¿Cuál es la diferencia? Noten que el grupo funcional está siendo señalado por la flecha en color rojo. Aquí lo estoy repintando. Sería un grupo llamado cetona, de tal modo que tenemos entonces una cetosa. En este caso es la fructosa, que es un carbohidrato, un monosacárido lineal en este caso, de 6 carbonos. Y los grupos alcohol u OH, hidroxilo, están señalados entonces por las flechas de color azul. De acuerdo con la clasificación por estructural, digámoslo así, por monómeros, como habíamos mencionado, pues tenemos los monosacáridos en la parte superior, que pueden ser lineales o pueden ser cíclicos, como estamos observando allí. Tenemos los disacáridos, que es la unión de dos monosacáridos. Tenemos los oligosacáridos y finalmente los polisacáridos. Bien, aquí los tenemos clasificados de acuerdo con el número de carbonos. Estarían las triosas con 3 carbonos. Tetrosas, recuerden que el prefijo tetra significa 4, tendríamos 4 carbonos. Pentosas, el prefijo pent me está indicando 5 carbonos. Y hexosas, cuando tenemos entonces un carbohidrato, en este caso lineal, de 6 carbonos. Todos los que vemos acá son aldosas. Si ustedes se fijan, el grupo aldehído está en la parte superior del esquema. Ahora, ¿cómo podemos formular, digámoslo así, dibujar los monosacáridos? Pues tenemos las estructuras lineales o proyecciones de Fisher y tenemos las estructuras cíclicas o proyecciones de Haworth. Obviamente, a partir de la estructura lineal se puede convertir a una estructura cíclica. ¿De qué depende eso? Del agua. Normalmente las estructuras en medios acuosos, estas estructuras lineales, se transforman en estructuras cíclicas. Por esa razón, en la célula, como nuestras células son más o menos un 70-80% de agua, pues muchísimas veces vamos a encontrar los carbohidratos de esta manera, o sea, como una fórmula o proyección de Haworth, o sea, cíclicos. Bien, acabamos de explicarlo, de todos modos aquí están. Normalmente, generalmente, no siempre, pero generalmente, las aldosas
miren el grupo funcional aldehído, las aldosas en estas proyecciones de Fischer, es decir, las estructuras lineales, terminan convirtiéndose en estructuras cíclicas de 6 lados, como pueden observar acá. Y las cetosas, miren la cetona acá, el grupo funcional cetona está aquí, está siendo señalado allí, normalmente se convierten en estructuras cíclicas de 5 lados. ¿Siempre pasa? No, no siempre, pero es una generalización que ocurre en la naturaleza. Recuerde que para que suceda esa ciclación, ese cambio de estado de la proyección de Fischer a una proyección cerrada sobre sí misma, como la de Haworth, pues obviamente se necesita un medio acuoso. Bien, miremos la ciclación. Para poder lograrlo, entonces, ya lo había mencionado, se debe producir una reacción que normalmente ocurre con un carbono o con un grupo carbonilo y con un grupo hidroxilo u OH. Por eso son tan importantes los grupos funcionales, porque como su nombre lo indica, funcionan, es decir, establecen reacciones químicas, en este caso mediadas por el agua, estamos en un medio acuoso, y gracias a ello se forma entonces un hemiacetal. Se llama hemiacetal pues por esa misma razón, porque la unión ocurre entre un grupo hidroxilo y un grupo carbonilo. Bien, el mecanismo de ciclación depende de lo siguiente. Vamos a tener en cuenta varias cosas. Lo primero, hay que tener en cuenta el grupo funcional. El grupo funcional es el aldehído en este caso. Recuerden que desde el punto de vista de la nomenclatura IUPAC, cuando tenemos una estructura química de este estilo, comienzan a numerarse los carbonos a partir del grupo funcional. Así que aquí tendríamos el carbono 1, el carbono 2, nuestro carbono 3, 4, 5 y 6. Bien, hasta ahí sin problema. Tenemos que tener en cuenta algo más. Aparte del grupo funcional que tiene su grupo carbonilo, mírelo acá, este es el grupo carbonilo, el de la reacción, pues tenemos que tener en cuenta el penúltimo carbono. Este penúltimo carbono, en este caso el 5, es muy importante porque también nos va a dar la idea de hacia dónde se polariza la luz, es decir, vamos a mirar un poco de isomería más adelante para que podamos entender esta situación. Así que el carbono, el penúltimo carbono, el carbono 5, es importante en la reacción, pero más que el carbono 5, el grupo funcional OH, el grupo funcional hidroxilo. Esos dos son los protagonistas en este caso del proceso. Vamos a mirarlo con cierto detalle. Bueno, aquí lo tenemos digamos de una manera un poco esquematizada, un poco rígida, sin embargo pues nos puede explicar más o menos lo que ocurre. Pero miramos este otro. En este otro podemos observar muchísimo mejor cómo se cicla una exosa. Aquí tenemos entonces la proyección de Fischer o la estructura lineal que conocemos común y corriente. Tenga en cuenta por favor y tenga visualizado el carbono 1 y el grupo OH del carbono 5. Observe lo que ocurre, pasa algo bien interesante. Esta estructura se dobla sobre sí misma como si fuera la cola de un escorpión. Obsérvelo acá, aquí tenemos el carbono 1, que sería este. Luego vendríamos con el carbono 2, obsérvelo acá. El carbono 3, mire cómo se va doblando como si fuera la cola de un escorpión hacia la parte de atrás, ¿cierto? Esto ocurre en medios acuosos, recuerden. Así que miren cómo se confrontan finalmente el carbono 1 con el grupo OH del carbono 5, ¿cierto? Esa confrontación es muy importante. Lo que ocurre normalmente es que este oxígeno, normalmente este hidrógeno, recuerden que los enlaces, antes de hablar del hidrógeno, recuerden que los enlaces sencillos giran sobre sí mismos, ¿sí? Eso es una gran ventaja que tienen los enlaces sencillos. De tal modo que este oxígeno comenzará a dar vueltas hacia acá y hacia acá, empezará a girar, girará y girará y girará. Llegará un momento en que este oxígeno se lleve este hidrógeno que está acá, ¿sí? Recuerden que el oxígeno es un elemento muy electronegativo, así que le hace ojitos al hidrógeno y el hidrógeno se va con ese oxígeno. ¿Qué ocurre entonces? En ese momento el oxígeno del carbono 5 queda inestable,
¿sí? Se le llevaron, este sería el carbono 5, aquí tendríamos el oxígeno, queda totalmente inestable, y lo que hace ese oxígeno, borremos acá, lo que hace este oxígeno inestable es que ataca el carbono 1. Cuando decimos ataca químicamente hablando, es porque puede suceder una reacción de sustitución nucleofílica. Es decir, el oxígeno, como está inestable, necesita un átomo que lo estabilice. Y el átomo que estabiliza todas las moléculas nuestras es el carbono. Nosotros estamos hechos de carbono. Esa es la razón por la cual entonces el oxígeno busca lograr esa estabilidad uniéndose de manera covalente con el carbono 1. Entonces, ¿qué ocurre? Pueden ocurrir dos cosas. Observe, mire que aquí ya se creó el enlace entre el oxígeno y el carbono 1 y lo mismo sucede en la parte superior. Pero hay algo bien interesante que deben tener en cuenta. Observe el carbono 1, por favor, y observe la diferencia en la posición del grupo OH. Recuerde que ese grupo OH se formó de que este hidrógeno se vaya con este oxígeno. ¿Sí? Eso fue lo que ocurrió. Ese hidrógeno, entonces, lo convenció ese oxígeno y se lo robó, así de sencillo. Entonces se forma este grupo hidroxilo del carbono 1. Tenemos entonces una posición del grupo hidroxilo en el plano de los carbonos hacia abajo. Y tenemos acá la posición del grupo hidroxilo con respecto del plano de los carbonos hacia arriba. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se le denomina a este tipo de configuración? El único carbono en el cual se tiene en cuenta ese grupo OH es el carbono 1. Los demás no nos interesa. ¿Por qué nos interesa el carbono 1? Porque fue el protagonista. Recuerden que fue el carbono carbonilo. Es lo que llamamos entonces un grupo hemiacetal, porque se une ese carbono carbonilo con el grupo OH, ¿cierto? Entonces, cuando el grupo OH queda hacia abajo con respecto del carbono 1, lo llamaremos una configuración de tipo alfa. Observe acá, alfa glucosa. Y cuando el grupo OH queda en posición superior, es decir, está por encima del carbono 1, que es el anomérico o el hemiacetal, lo llamaremos una configuración de tipo beta. Observe que aquí lo llamamos entonces beta glucosa. Ambas son glucosas, simplemente una es alfa y la otra es beta. Teóricamente, esa posición del grupo hidroxilo depende del giro que les estaba mencionando acá, del enlace covalente entre el carbono 1 y el carbono 2. Teóricamente debería ser un 50-50, es decir, un 50% de moléculas de tipo alfa, un 50% de moléculas de tipo beta, pero la proporción parece ser un poco más desbalanceada, parece ser que es un 63% de alfa y el resto, o sea, un 37% viene siendo beta. Aparentemente la situación es así. Bien. ¿Cómo podemos esquematizar entonces las estructuras cíclicas? Pues tenemos la proyección de Harvard, que ustedes ya la conocen, que es esta, pero también pueden, seguramente ustedes lo han visto, está la configuración o la conformación de silla. ¿Sí? Son exactamente los mismos carbonos. Si usted quiere tener en cuenta, entonces párese siempre en el oxígeno, gire a la derecha con las manecillas del reloj. Recuerde que cada vértice contiene un carbono. Cada vértice contiene un carbono. Así que este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Aquí ya están numerados en la proyección de Harvard, ¿cierto? Usted separa en el oxígeno, gira a la derecha y la manera para numerarlos es esa. Mire, aquí tenemos el carbono 1, cada vértice es un carbono, 2, 3, 4, 5 y el carbono de acá arriba flotante, digámoslo así, que está en la parte superior por encima del plano de la molécula, es el carbono 6. Ok. Bien, tenemos la ciclación de la cetosa. Aquí tenemos la fructosa como ejemplo de ello. Recuerden que los carbonos están numerados de acuerdo con la posición del grupo funcional. En este caso el grupo funcional es una cetona que está en el carbono 2
de tal forma que el extremo que tenemos más cercano es este, por lo tanto ese sería el carbono 1 y aquí tendríamos entonces la numeración hasta el carbono 6. Bien, recuerden que es muy importante adicionalmente a ello el grupo OH, el grupo hidroxilo del penúltimo carbono, en este caso del carbono 5, y recuerden que la molécula lo que hace es un giro como la colita de un escorpión hacia atrás. De esta manera, aquí lo podemos observar, este sería entonces el paso 1. Aquí tendríamos el paso 2, la molécula está en una posición horizontal y observen entonces cómo se va retorciendo sobre sí misma ya en el paso número 3. Y en este paso es donde vamos a explicar el fenómeno de la ciclación. Observen entonces la posición del grupo OH con respecto del carbono 5 y observen la posición del oxígeno con respecto del carbono 2, que es el carbono carbonilo. Recuerden entonces que este oxígeno se lleva el hidrógeno, normalmente gracias a su electronegatividad logra robarse ese hidrógeno. Los hidrógenos son normalmente elementos que fácilmente son convencidos por este tipo de átomos, tipo nitrógeno, tipo oxígeno, que son más bien electronegativos. Y el oxígeno del carbono 5, borremos por acá, el oxígeno del carbono 5 entonces nos va a quedar inestable. Recuerde que aquí estaría entonces la posición del carbono 5 y nos quedaría este oxígeno totalmente inestable, tratando de buscar entonces el carbono 2. Ese carbono 2 ya, ese oxígeno estará, que antes tenía un doble enlace, que es este mismo, estará entonces ya con el grupo OH. Estoy hablando de este oxígeno que estoy señalando con la flechita. Ese oxígeno se convertirá en un grupo hidroxilo. El oxígeno del carbono 5 entonces, como decía, es inestable, de tal modo que lo que ocurre es que ese oxígeno hará un ataque nucleofílico al carbono 2. Necesita estabilizarse. Recuerden que los carbonos estamos hechos de carbono. El carbono es el elemento que estabiliza este tipo de grupos funcionales y de átomos que son un poco inestables por su electronegatividad, por su capacidad para generar enlaces. Bien, ¿qué puede ocurrir? Pues pueden ocurrir dos cosas como vimos en el caso anterior. Puede ocurrir que ese carbono, recuerden que usted se para aquí en el oxígeno, gira a la derecha y tenemos aquí carbono 1, carbono 2, carbono 3, el 4, el 5 y el 6. La posición del oxígeno del grupo OH, disculpen, la posición del grupo OH depende de ese carbono anomérico, del hemiacetálico. En este caso sería el carbono 2, que era el que contenía el grupo funcional porque era el carbono carbonilo, ¿sí? O sea, el carbono con un doble enlace y el oxígeno. Cuando ese grupo OH se encuentra hacia abajo con respecto del plano de carbonos, tenemos entonces una configuración de tipo alfa, mientras que cuando el grupo OH queda en la parte superior con respecto del plano de carbonos o con respecto del carbono 2, si usted lo quiere ver de esa manera, pues entonces tendremos una configuración beta, como pueden apreciarlo allí. Voy a borrar todas las flechas para que ustedes observen entonces la figura ya en limpio. Tenemos entonces la fructosa tipo alfa en la parte superior, pero recuerden, pues hablo de la parte superior es por la posición del nombre, pero recuerden que la posición importante es la del grupo OH. Si está hacia abajo es alfa, si está hacia arriba es beta. Muy bien, ese sería el fenómeno entonces de la ciclación. Por lo tanto, en una disolución acuosa, pues tendremos entonces la formación de furanos, que son estructuras cíclicas de 5 lados. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos los piranos, que son estructuras cíclicas de 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Recuerden que estamos hablando de los lados, no del número de carbonos, para que lo tengan en cuenta. Generalmente, no siempre, ya lo había mencionado, pero es bueno repetirlo. Generalmente, las cetosas generan furanos, generalmente. Y generalmente, las aldosas forman piranos, es decir, estructuras de 6 lados. ¿Sí? Bien, ahora sí miremos entonces los isómeros ópticos o lo que llaman enantiómeros.
Desde el punto de vista de la fisicoquímica, pues simplemente lo que hacen los carbohidratos, en este caso lineales, es polarizar la luz y desviarla hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, pero una manera muy sencilla de entenderlo en, digamos, en un mundo bidimensional como el que estamos dibujando acá, pues obviamente es con lo siguiente. Tenga en cuenta el penúltimo carbono. Recuerde que el primero es el que contiene el grupo funcional. Aquí tenemos el grupo funcional que es un aldehído, por lo tanto este sería el carbono 1, carbono 2, el 3, va el 4, 5 y 6. Hasta ahí sin ningún problema. Miremos que el penúltimo carbono es el 5 y observe la posición del grupo hidroxilo. En este caso, para nosotros, desde esta proyección bidimensional, el grupo OH nos queda a la izquierda. Todo lo que queda a la izquierda es L, levógiro. Digamos que desde el punto de vista físico-químico es porque la luz polarizada se desvía hacia ese lado, pero desde el punto de vista bidimensional, así como estamos viendo la proyección de Fischer, pues es mucho más fácil pensar en la posición del grupo OH del penúltimo carbono. Y miremos el otro enantiómero. Observe entonces de nuevo el carbono 5, o sea, el penúltimo, y observe la posición del grupo OH. En este caso está a nuestra derecha o a la derecha de nuestra visual porque estamos frente a la esquematización que tenemos allí del carbohidrato lineal. En este caso tenemos un carbohidrato entonces que gira hacia la derecha o cuyo grupo OH está hacia la derecha, por lo tanto es D, que significa dextrógiro, o sea que gira a la derecha. Levógiro, que gira a la izquierda, dextrógiro, que gira a la derecha. La clave, la posición del grupo OH del penúltimo carbono. Si tuviéramos una estructura de 4 carbonos, el penúltimo sería el tercero y dependiendo de la posición del grupo OH de ese tercer carbono, pues diremos si es levógiro o dextrógiro. Así que tengan en cuenta siempre el penúltimo carbono cuando tengan una estructura de tipo lineal. Aquí tenemos entonces la diferencia y se puede observar claramente con las flechas en color azul. Están entonces resaltando el grupo hidroxilo del penúltimo carbono. En el caso del levógiro a la izquierda, pues quedará a la izquierda. El de la derecha, pues finalmente será el dextrógiro. Muy bien, miremos entonces los carbohidratos de interés biológico. Hablemos ya ahora sí de las estructuras, de la organización estructural de los carbohidratos, dependiendo del número de monómeros. En el primer nivel, digámoslo así, estructural, tenemos entonces los monosacáridos. Entonces, de esos monosacáridos, ¿qué podemos nosotros mencionar? Tenemos varios, digamos, hay algunos que son de interés, como por ejemplo este del lado izquierdo, este que voy a señalar aquí con la flechita, que es la ribosa. La ribosa es un carbohidrato, como pueden observar, que forma parte de la estructura del ARN, o sea, del ácido ribonucleico. ¿Por qué se caracteriza la ribosa? La ribosa se caracteriza porque aquí, miren, aparece en el oxígeno, gire a la derecha, tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Tenemos que en el carbono 2 hay un grupo hidroxilo. A la derecha tenemos otro carbohidrato o monosacárido de interés biológico que es la desoxirribosa. Párese por favor en el oxígeno, gire a la derecha con las manecillas del reloj, numere los carbonos 1, 2, 3, 4 y 5. Si usted juega conmigo observando las dos figuras y mirando la diferencia, notará entonces que en el carbono 2, en este caso, falta el oxígeno. Por esa razón se llama desoxi y la estructura sigue siendo una ribosa. Esta desoxirribosa hace parte estructural del ADN, por eso se llama ácido desoxirribonucleico. Bien, ahí tenemos entonces la diferencia entre ribosa y desoxirribosa. Seguimos por acá, tenemos la estructura de la fructosa. Recuerde que la podemos encontrar normalmente en plantas y frutos, en la miel también la podemos encontrar, esta estructura ya la habíamos visto. Recuerde que si nos paramos entonces en el oxígeno y giramos a la derecha, sigo insistiendo, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien,
Piensa un momentico, esto es alfa o beta. Recuerde la posición del grupo OH, si está en la parte inferior o por debajo del plano de carbonos o por debajo del carbono 2, en este caso, pues es una conformación de tipo alfa. Si estuviera al contrario, sería beta. En este caso es una alfa fructosa. Aquí tenemos la glucosa. Esta la podemos encontrar pues en muchísimos componentes vegetales y además lo podemos encontrar en... Bueno, aquí tenemos la glucosa. Esta está difundida normalmente en los vegetales. La utilizamos muchísimo, finalmente hace parte de muchísimos disacáridos y polisacáridos. Es una estructura tipo, ya no es un furano, es un pirano. Recuerden que los piranos tienen 6 lados, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Y adicionalmente, si queremos mirar los carbonos, entonces usted separa en el oxígeno, gira a la derecha y observa que aquí tenemos el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Bien. Tenemos la estructura de la galactosa, es muy similar a la de la glucosa, la única diferencia, ustedes la van a observar ahora más adelante, está en el carbono 4. Párese en el oxígeno, gire a la derecha de nuevo, mire carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ¿dónde encontramos la galactosa? Normalmente puede convertirse en glucosa a nivel hepático, forma parte de glucolípidos y proteínas de la membrana celular y está normalmente en la leche y sus derivados. Mire, por favor, observe la posición del grupo OH del carbono 4. Vamos a comparar las dos estructuras. Observe acá. La flecha en color rojo nos está mostrando al lado izquierdo la galactosa. Observe la posición del grupo OH y al lado derecho tenemos entonces la glucosa. Observe la posición del grupo OH. Ahí no podemos hablar de alfa y de beta porque recuerden que para hablar de alfa y de beta dependemos del carbono anomérico que sería este, el primero. Solamente con el primer carbono hablamos de alfa o beta. En este caso las dos moléculas son beta. Los grupos OH del carbono anomérico están arriba. Lo que nos interesa para diferenciarlas, que es distinto, lo que nos interesa es la posición del grupo OH del carbono 4. Si está arriba, en ese carbono 4, será una galactosa. Si está abajo, en ese carbono 4, será entonces una glucosa, para que lo tengan en cuenta y aprendan a diferenciar estructuralmente la galactosa de la glucosa. Bien, aquí tenemos el ácido ciálico. De pronto no es tan conocido este carbohidrato, pero les voy a explicar dónde lo podemos encontrar fácilmente. Normalmente se conoce o es un derivado del ácido neuramínico, está principalmente asociado a las glicoproteínas de membrana celular para formar balsas lipídicas y gangliósidos. Entonces tenemos la estructura de tipo lineal y tenemos la estructura cíclica del ácido ciálico, así es como se encuentra normalmente en los receptores celulares de nuestras células. ¿Sí? ¿Por qué es importante el ácido ciálico? Porque normalmente nuestras proteínas están glicosiladas, o sea, están decoradas con carbohidratos y desafortunadamente para nosotros, afortunadamente para el virus de la influenza, ese virus aprovecha el ácido ciálico y lo reconoce en estos receptores. De ese modo puede entonces ingresar a nuestras células y ejercer su replicación viral. Aquí tenemos un esquema de ello. Este es un esquema tomado del CDC. Pueden observar entonces el virus de la influenza. Acá está, bien grandote. Y estamos viendo acá en la parte inferior de color rosado estaría la bicapa lipídica o la membrana de cualquier tipo de célula. Observen este punto. Aquí tenemos una proteína que funciona como un receptor celular. Y la que está en color azul será la hemaglutinina, que es la proteína de unión a el ácido ciálico. Observe que a la derecha están ampliando este sitio de unión, nos están mostrando de manera amplia el sitio de unión, así que a la derecha si queremos ampliar un poco más,
nos vamos a acercar todavía más. Tenemos entonces la proteína del virus que está en color azul. Esta será nuestra proteína o receptor celular y este ganchito que ven acá en la parte superior que estoy señalando con la manito será el ácido siálico. Así que es muy importante en este caso para que el virus pueda ingresar a las células humanas. Desafortunadamente tiene la clave de esa cerradura para poder ingresar a nuestras células este virus. Bien, seguimos con los monosacáridos de interés biológico. Aquí tenemos la N-acetilglucosamina. Observen que es una molécula similar a la glucosa. Se llama N por el nitrógeno que tenemos acá. Tenemos una amina secundaria. Recuerden que las aminas secundarias es cuando el nitrógeno está unido a dos carbonos. Y adicionalmente tenemos un grupo acetil. Obsérvelo acá. Por eso se denomina N-acetilglucosamina. La terminación amina finalmente es también por el nitrógeno, que es un amino. Muy bien, forma parte normalmente de la quitina. La quitina es una estructura rígida, es un polisacárido rígido que forma parte del exoesqueleto de los insectos y también de los hongos, la pared celular de los hongos. Bien, aquí tenemos entonces algunos carbohidratos que señalábamos al principio, conocidos dependiendo del número de carbonos que tengan. Todos son aldosas, como ustedes pueden observar el prefijo ald o aldo me está indicando que son aldosas. Este es el grupo aldehído, este CHO que aparece aquí en la parte superior como carbono número 1, ese CHO es un grupo aldehído y dependiendo del número de carbonos pues tenemos el otro prefijo. Si son 3 carbonos tenemos una triosa, si son 4 carbonos tendremos una tetrosa, si son 5 carbonos entonces tendremos una pentosa, en este caso una aldopentosa porque estamos viendo el grupo aldehído en la parte superior, como lo pueden ver aquí. Y aquí están los ejemplos: ribosa, arabinosa, silosa, lixosa. Y finalmente tenemos los de 6 carbonos que serían entonces las aldohexosas. Ahí están la alosa, la glucosa, la manosa, en fin, la galactosa, que son como los más conocidos. Bien. Hablemos entonces un poco de los disacáridos. ¿Cómo se forman los enlaces entre un carbohidrato y otro? Los enlaces se forman, o el enlace que se forma, se denomina normalmente enlace O-glicosídico. Algunos también lo llaman O-glucosídico. Bueno, la discusión en cuanto a el uso de la U o de la I depende de lo que esté conformando la cadena de oligosacáridos o el disacárido o el polisacárido. Si tenemos dos carbohidratos distintos de la glucosa, pues estaremos hablando de un enlace glicosídico. Si tenemos o si nos damos cuenta que los carbohidratos que se unen entre sí son solo glucosas, pues podríamos hablar de un enlace O-glucosídico. Pero pues realmente no hay una diferencia totalmente establecida o clara al respecto, simplemente son más bien opiniones de algunos científicos. ¿Cómo funciona o cómo se genera ese enlace O-glicosídico? Pues aquí tenemos el carbohidrato número 1 a la izquierda y el carbohidrato número 2 a la derecha. Son muy importantes los grupos funcionales OH, o sea, los grupos hidroxilo. Como pueden observar, aquí tenemos el carbono 1 del primer carbohidrato. Recuerde que usted separa en el oxígeno, gira a la derecha y encuentra el carbono 1. Y aquí tenemos entonces el carbono 4. ¿Sí? Haga exactamente el mismo ejercicio, aparece en el oxígeno, gire a la derecha, ya sabe que este sería el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y este es el carbono 4 como habíamos mencionado. Observe entonces cómo los dos grupos hidroxilo conspiran, digámoslo así, para poder generar el enlace. Ese enlace normalmente permite la salida de uno de los grupos OH con uno de los hidrógenos del otro grupo para formar entonces la molécula de agua, mientras que el oxígeno generará un enlace con el carbono 4. Por esa razón se conoce como enlace O-glicosídico. Entonces recuerden, uno de los grupos hidroxilo sale de la estructura y uno de los hidrógenos sale de la estructura para formar una molécula de agua y permitir entonces la formación
de ese enlace O-glicosídico. Esa es la manera sencilla. Ahora, tenemos que entrar a analizar entonces cuál es la conformación de ese enlace. Observe entonces que el enlace se dirige hacia abajo. Si usted observa el carbono 1 del carbohidrato 1, la posición del oxígeno en el enlace está hacia abajo. Por lo tanto, esto es un enlace de tipo alfa y los carbonos que se están uniendo son el 1 y el 4. Por lo tanto, usted va a encontrar en los libros esto, alfa 1,4, cierra paréntesis. Esto me está indicando la característica, el tipo de enlace que estamos teniendo aquí. Recuerden, alfa por la posición del oxígeno con respecto del carbono 1 del primer carbohidrato está hacia abajo y luego los números me están indicando los carbonos que se están uniendo o se están enlazando entre sí. Alfa 1, 4. Muy bien. Ya podemos hablar entonces en este caso de si es un disacárido reductor o no reductor. Aquí tenemos el carbohidrato 1, tenemos el carbohidrato número 2. Recuerde entonces, todo depende en este caso de si es reductor o no reductor, todo depende prácticamente del carbohidrato número 2. ¿Por qué? Porque normalmente es el que tiene el carbono 1 libre. Y como tiene el carbono 1 libre, ese grupo OH está libre. Y cuando está libre, pues tiene la capacidad de reducirse u oxidarse, es decir, de regalar el hidrógeno o de tomar el hidrógeno, aunque esa no es la definición correcta de una oxidación y una reducción, pero es la manera más simple de recordarlo. De tal modo que si tenemos que en el carbohidrato número 2 el carbono 1 está libre y el grupo OH de ese carbono 1 anomérico o N-acetálico está libre, pues tendremos ante nuestros ojos un disacárido reductor. Y entonces la pregunta del millón es ¿cómo sería el no reductor? El no reductor entonces lo tenemos de esta manera. Recuerde, carbohidrato número 1, monosacárido número 2. Si uno observa, entonces mire que el carbono número 1 en el primer caso no tiene un grupo OH libre y en este caso párese en el oxígeno, siga girando con las manecillas del reloj y aquí tenemos el carbono número 1. En ambos casos no aparece un grupo OH libre, no aparece. Solamente aparece el enlace O-glicosídico. Cuando tenemos que el segundo carbohidrato tiene el carbono 1 que no se encuentra libre, que no tiene un grupo OH libre, pues estamos hablando de un disacárido no reductor, porque obviamente ese grupo OH es el que puede entonces oxidarse o reducirse, como bien les decía en el caso anterior. Esa es la diferencia entre un disacárido reductor y uno no reductor. Miremos disacáridos de interés biológico. Aquí tenemos, por ejemplo, la maltosa. Son dos glucosas, esto es glucosa más glucosa. Esa es la maltosa, glucosa más glucosa. Mire que el enlace entonces es de qué tipo. El enlace, si ustedes observan el carbono 1 acá, el oxígeno está hacia abajo, por lo tanto es un enlace tipo alfa. Y en este caso tenemos el carbono 4, o sea que es un enlace de tipo alfa 1, 4. Ese es el tipo de enlace de la maltosa. Bien. Tenemos también la lactosa. La lactosa está conformada por galactosa. Recuerden que la galactosa la reconozco y la caracterizo porque el carbono 4 tiene el grupo OH hacia arriba, por eso sé que el primer carbohidrato de la lactosa es la galactosa y el segundo carbohidrato es la glucosa. Aquí podemos observar entonces el carbono 1 de la galactosa, aquí podemos observar entonces el carbono 4 de la glucosa. En este caso pasa algo bien interesante. Observe que la diagonal, hay formas de dibujar esto. A veces le pueden dibujar a uno el disacárido de esta manera. Eso lo vamos a ver ahora, pero es mejor irlo adelantando. Nos pueden dibujar entonces de esta manera el disacárido y ustedes pueden observar que aquí está el carbono 1, que la posición del oxígeno con respecto a ese carbono 1 del primer monosacárido está hacia la parte superior, por lo tanto es beta. Digamos que cuando se lo dibujan a uno de esta manera es mucho más claro, pero cuando le trazan a uno una diagonal es un poco más complicado.
Un truco muy sencillo para reconocerlo. Cuando la diagonal va de arriba hacia abajo, desde el carbono 1, siempre va a ser beta. Si la diagonal fuese trazada de abajo hacia arriba, será entonces alfa. Es un truco muy sencillo para que ustedes reconozcan y no se dejen confundir, porque normalmente nos queda muy fácil cuando nos dibujan los carbohidratos de esta manera, como lo dibujé en la parte superior derecha, pero es un poco más teso, más complicado, cuando nos dibujan entonces el ácido glicosídico en diagonal. Entonces recuerden que si la diagonal va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, el enlace es de tipo, o la conformación del enlace es de tipo beta. Así que tenemos un enlace beta entre el carbono 1 y el carbono 4. Es un beta 1,4 como lo podemos observar acá. Esta es la lactosa. Aquí tenemos la sacarosa, muy utilizado en las cocinas de todos nuestros hogares. Vemos entonces que la sacarosa es la unión de una glucosa más una fructosa. Aquí tenemos la fructosa. La sacarosa es un disacárido no reductor. Recuerden entonces aquí tenemos el carbono 1, aquí estaría el carbono 2 de la fructosa. En ambos casos ninguno tiene un grupo OH libre, por lo tanto es un disacárido no reductor. Aquí tenemos entonces otro que es la celobiosa. La celobiosa también es la unión de una glucosa más otra glucosa. ¿Qué hace distinta a la celobiosa de la maltosa? Recuerde que la maltosa también es la unión de una glucosa más otra glucosa. Pues como ustedes pueden estar observando allí con las flechas, la diferencia es la posición del enlace glicosídico. En la maltosa el enlace es hacia abajo, por lo tanto los enlaces o la conformación de ese enlace es alfa 1,4, mientras que en la celobiosa, que es el disacárido, la conformación del enlace es beta 1,4. Observe que la posición del oxígeno está hacia la parte superior con respecto del carbono 1. Esa es la diferencia, pero la celobiosa viene siendo entonces otro disacárido de interés biológico. Normalmente conforma lo que llamamos la fibra insoluble, porque nosotros no tenemos, nuestros sistemas digestivos humanos no tienen enzimas que degraden enlaces tipo o que reconozcan enlaces tipo beta 1,4. Bien. Tenemos otros disacáridos que conforman la matriz extracelular. Aquí tenemos en la parte superior izquierda el condroitin sulfato. El condroitin sulfato tiene un enlace tipo beta, beta 1,3. Estos son enlaces beta 1,3 para que lo tengan en cuenta. Está el dermatán sulfato, que también tiene enlaces tipo beta 1,3. Observe acá que el carbono 1, el enlace está por encima del carbono 1 y se sucede con el carbono 3 de la galactosamina que están viendo entonces al lado superior derecho. Está el ácido hialurónico o hialuronato, también son enlaces beta 1,3. Observen que los monosacáridos que se unen son distintos en cada caso. En el caso del ácido hialurónico tenemos glucuronato y tenemos N-acetilglucosamina. Y finalmente tenemos el queratán sulfato, que es la unión de una galactosa y un acetilglucosamina 6 sulfato. También en este caso es un enlace de tipo beta, pero los carbonos que se unen son el carbono 1 y el carbono 4. Así que cambian dependiendo del tipo de enlace. Condroitin sulfato es beta 1,3, lo mismo que el dermatán sulfato, lo mismo que el ácido hialurónico. Y finalmente está el queratán sulfato. ¿Dónde hemos escuchado hablar de este tipo de carbohidratos? Pues probablemente ustedes hayan visto o hayan escuchado hablar que el ácido hialurónico está en las cremas antiarrugas. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque conforma parte de la matriz extracelular. Ese hialuronato o ácido hialurónico sostiene la matriz extracelular, que es la que permite mantener en su posición a nuestras células. Cuando se va perdiendo con la edad la cantidad de ácido hialurónico que tenemos en la piel, pues obviamente la piel pierde tensión y se forman entonces esas líneas de expresión que llamamos comúnmente arrugas.
Por esa razón, esas cremitas que venden antiarrugas, que son una solución como de 15 o 20 minutos, pues obviamente permiten o facilitan la absorción rápida de ácido hialurónico, lo que reconstituye, digámoslo así, la estructura de la matriz extracelular, se tensa de nuevo la piel y obviamente desaparece la arruga. Mírelo, lo sencillo que uno puede explicar con las biomoléculas, lo que uno ve cotidianamente. Aquí tenemos diferentes tipos de enlaces. Como vieron ahora, dentro de los disacáridos de la matriz extracelular, pues no solamente son enlaces alfa 1,4 o beta 1,4, sino que hay enlaces 1,3, pero también hay enlaces de tipo 1,6, 1,2, 1,1. Tenemos enlaces también alfa 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Todo depende de, primero, de la orientación del enlace y segundo, o sea, la conformación y segundo, los carbonos que están constituyendo el enlace O glicosídico. Muy bien, pasemos a hablar un poco de los oligosacáridos, que son un poco olvidados normalmente cuando se hablan de estos temas. Los oligosacáridos normalmente los podemos encontrar en el glucocálix o glicocálix de algunas células, como por ejemplo esta. Aquí tenemos la membrana celular, en gris está la proteína y todos los hexágonos que ustedes pueden observar en color rojo corresponden entonces a la decoración, a la glucosilación de esa proteína, o sea, la decoración con carbohidratos de esa proteína, y es lo que denominamos normalmente como glicocálix o glucocálix, como quieran llamarlo. Todo depende de la composición, como mencionaba ahora, monosacárida de ese oligo. Bien, aquí tenemos uno de los más famosos, probablemente son las dextrinas, son carbohidratos de bajo peso molecular, y entre las dextrinas las más conocidas son probablemente las maltodextrinas. Aquellos que funcionan o que han trabajado en los gimnasios y conocen algunas de estas proteínas que venden en polvo, pues normalmente esas proteínas contienen algunas cantidades de maltodextrina para darle un poco de sabor y de textura a ese polvo, digamos, proteico que venden en estos gimnasios. Incrementa la sensación de saciedad a corto plazo, eso es lo que hacen las dextrinas, e incrementan las bacterias benéficas como lactobacillus y bifidobacterium. Así que la microbiota intestinal se va a ver favorecida con estas maltodextrinas. Normalmente esa microbiota intestinal la conocemos como probióticos y en este caso los oligosacáridos serán los prebióticos. Normalmente el prebiótico es el alimento que consumen los microorganismos que conocemos como probióticos. ¿Y por qué son importantes esos probióticos? Porque normalmente estos microorganismos en la microbiota permitirán entonces mantener un pH adecuado y controlan las bacterias saprófitas que son de corte gram negativo como E. coli, evitando que nos enfermen. Porque normalmente las tenemos allí, pero nos evitamos enfermarnos gracias a estas bacterias benéficas o a esta microbiota benéfica o a estos probióticos, como quieran mencionarlo. Tenemos otros oligosacáridos que también funcionan como prebióticos. Están, por ejemplo, los FOS, los GOS, que son los más conocidos. Los FOS son los fructooligosacáridos y los GOS son galactooligosacáridos. Hay otros que no son tan conocidos, pero que pueden también funcionar de esta manera, como la inulina, la soya oligosacáridos, los silo-oligosacáridos, las pirodextrinas y las isomalto-oligosacáridos. Normalmente todos funcionan mejorando la microbiota intestinal, disminuyen la inflamación intestinal, mejoran la actividad inmune, el aumento de la fagocitosis, la actividad de las células NK, conocidas como natural killers o asesinas naturales, aumentan la absorción de calcio, o sea que reducen la incidencia de osteoporosis e impiden la absorción de toxinas bacterianas. Así que los oligosacáridos son bien importantes. Saco la cara por los dos primeros. De ellos dos ya hay estudios que permiten avalar todo lo que estamos mencionando en la parte inferior entonces de la diapositiva, y las estructuras son como las pueden observar acá. Aquí tenemos un FOS, o sea un fructo oligosacárido. Tenemos también los betaglucanos, muy conocidos gracias a la avena, bendita la avena, Ave María, disminuye los niveles de colesterol. Normalmente esto permite reducir obviamente problemas o probabilidad de enfermedad isquémica cardíaca debido a los ateromas que se pueden formar entonces en arterias coronarias,
y obviamente nos impide también o disminuye la probabilidad, eso no quiere decir pues que sea la cura, pero por lo menos disminuye la probabilidad de enfermedad coronaria. Y generalmente nos permite controlar los índices de glicemia. Así que el betaglucano, la avena, no la olviden, muy bonita, muy de la casa. Ojo con el azúcar, disminúyale el azúcar para que la avena para que no vaya a tener un efecto rebote con la avena más bien. Beta-glucanos. Aquí tenemos entonces ya finalmente los polisacáridos. Recuerde que el polisacárido es un polímero, o sea, una cadena larga de monómeros o de monosacáridos en este caso. Los polisacáridos pueden tener distintos tipos de estructuras. Pueden ser helicoidales, como en este caso el almidón. Algunos pueden ser lineales, como el caso de la celulosa. Y algunos pueden ser ramificados, como en el caso del glucógeno. Vamos a mirar, ese tipo de estructuras también nos van a indicar si el carbohidrato o el polisacárido va a ser de tipo estructural o de tipo energético. Vamos a mirarlo con detalle. Aquí tenemos entonces el almidón. Es un carbohidrato, un polisacárido común. ¿Dónde lo encontramos? Normalmente en los tubérculos, papa, yuca, racacha. Este tipo de tubérculos contienen unas grandes cantidades de almidón. ¿Sí? De hecho, cuando uno mira los amiloplastos de la papa bajo el microscopio, pues usted puede observar, ahorita vamos a ver un gránulo con grandes cantidades de almidón en su interior. Como les mencionaba ahora, los polisacáridos de interés biológico pueden subdividirse en dos grandes grupos, los de tipo estructural y los de tipo energético. Normalmente los de tipo estructural son carbohidratos lineales en términos generales, son lineales. Y los de tipo energético, algunos pueden ser helicoidales como el caso del almidón o pueden ser ramificados como en el caso del glucógeno. Entonces, de tipo energético, ¿por qué son de tipo energético? Porque pueden aportar energía, son carbohidratos de reserva que en algún momento pueden aportarnos energía. En los vegetales está el almidón, ¿sí? Aquí tenemos entonces ese almidón y en los animales está el carbohidrato de reserva energético, es el glucógeno, que normalmente lo resguardamos a nivel hepático. Ese glucógeno es hepático. En algunos deportistas pueden entonces haber algunas cantidades de glucógeno a nivel muscular. Ya el carbohidrato de tipo estructural, tenemos la celulosa, que forman normalmente paredes celulares, y la quitina, que también forma paredes celulares o el exoesqueleto de los insectos, como mencionábamos ahora. Aquí tenemos el almidón. Esto es un amiloplasto, este que ven acá. Y dentro de ese amiloplasto, pues encontrarán obviamente ese polisacárido helicoidal conocido como almidón. Recuerden la estructura, es una estructura de este estilo. Los enlaces son alfa 1,4, son entre glucosa y glucosa. Y como pueden observar acá, en color verdoso, pues tenemos entonces los gránulos de almidón o amiloplastos, que normalmente los encontramos en la papa. La amilosa sería pues como la unidad más o menos estructural que formarían. Miren el disacárido acá, el disacárido será la maltosa, son glucosa más glucosa en una disposición o en una conformación alfa 1,4. Pero la estructura polimérica es helicoidal. Tenemos la amilopectina, también es un carbohidrato ramificado en este caso, puede tener estructura semi-helicoidal, pero es ramificado, o sea que tiene enlaces alfa 1,4 como el que vemos acá, pero también tenemos enlaces alfa 1,6 como el que estamos viendo acá. Si aquí está el carbono 1, va hacia abajo, eso quiere decir que es alfa, y aquí tenemos el carbono 6 de este segundo carbohidrato, por lo tanto ese enlace es alfa 1,6. Tenemos el glucógeno, que es el carbohidrato ramificado por excelencia, normalmente es el de reserva energética en animales. Recuerden que lo resguardamos a nivel hepático y en algunos casos con los deportistas a nivel muscular. Lo que vemos entonces en la imagen inferior derecha son los gránulos de glucógeno en color oscuro en un hepatocito.
Todos estos puntos oscuros son gránulos de glucógeno que se encuentra en el hepatocito. Esta es la estructura, más o menos la estructura del glucógeno. También tenemos enlaces alfa 1,4 entre glucosas y glucosas, y tenemos enlaces alfa 1,6 que son los que permiten entonces la formación de las ramificaciones. Tenemos también la celulosa, otro polisacárido, en este caso es un polisacárido lineal. Normalmente los enlaces son beta 1,4, son de tipo beta 1,4, lo que hace que la celulosa conforme lo que llamamos la fibra insoluble. Esa es la famosa fibra que debe uno consumir con los vegetales crudos que sirven para hacer las ensaladas, ¿cierto? Este tipo de vegetales entonces nos aportan esta fibra insoluble que es la celulosa, que favorecerá obviamente, como han mencionado muchas veces, el tránsito intestinal. Los únicos animales que se ven favorecidos con la ruptura de los enlaces beta 1,4 de este tipo de estructura son los rumiantes, obviamente. Ahí tenemos nuestros bovinos. Están los otros herbívoros como los monogástricos tipo equinos. Están también las termitas. Ellos tienen la capacidad de digerir este tipo de enlaces gracias a las enzimas que poseen por su microbiota intestinal y ruminal en el caso de los bovinos. Esa microbiota es la que se encarga de aportar las enzimas para degradar los enlaces y facilitar entonces la digestión de este tipo de alimentos tan duros. Tenemos acá los enlaces beta 1,4. Recuerden que cuando está lineal, si el enlace viene de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, es un enlace de tipo beta. Miren la estructura, es un polímero lineal estructural, y mírenla acá. Voy a hacer el acercamiento entonces en la figura inferior. Esto es una microfotografía electrónica. Puede observar entonces toda la estructura lineal que recorre de manera oblicua la imagen que estamos observando allí. Bien, tenemos otro tipo de polisacárido que es la lignina. Es un poco más raro, pero también está en los vegetales. Se conoce también como fibra insoluble. Nosotros no tenemos forma de digerirla, por esa razón para nosotros es fibra insoluble. Y pueden observar que tiene enlaces de tipo beta 1,4. Por esa razón nosotros no la podemos digerir. Definitivamente son enlaces de los cuales nosotros no tenemos enzimas que reconozcan la posición de este tipo de enlaces para poder ser digeridos. Aquí tenemos una microfotografía en la cual podemos observar la pared celular de una célula vegetal. A medida que se va aumentando o va envejeciendo, digamos, el vegetal, va aumentando la cantidad de la pared celular. Esto es muy importante, por ejemplo, para los estudiantes de medicina veterinaria, que deben entender que los pastos, a medida que van madurando, pues van perdiendo su jugosidad, van perdiendo la cantidad de proteínas, y lo que va aumentando es la fibra. ¿Qué es la fibra? Pues aumenta el grosor de la pared celular, disminuyendo obviamente los otros componentes intracelulares que mencioné previamente. Por lo tanto, eso hará la diferencia en la composición de la leche en el ganado bovino, para que lo tengan en cuenta. Tenemos también la quitina, es otro polisacárido de tipo estructural. El disacárido que forma la quitina es la quitobiosa. Aquí la pueden observar, la quitobiosa estaría formando enlaces beta 1,4. Recuerden que también las paredes celulares de los hongos están formadas por quitina. Aquí la vemos un proceso de ecdisis provocado, una muda del exoesqueleto provocada pues por obviamente el aumento en el tamaño del insecto. Lo que nos queda, o lo que queda en la parte externa, digámoslo así, es la carcasa del exoesqueleto formada por quitina. Y otro polisacárido interesante es el peptidoglicano, que lo verán seguramente en su microbiología. Aquí se llama peptidoglicano porque tenemos una estructura lineal que conformada por mureína y por glucosamina, que son los dos carbohidratos. Miren el enlace es beta 1,4, es un carbohidrato o es un polisacárido, en este caso lineal,
que conforma la pared celular de las bacterias y se llama peptidoglicano por la composición aminoacídica que podemos observar en la parte inferior izquierda. Aquí podemos apreciar la diferencia estructural entre un carbohidrato lineal como la celulosa, tenemos un carbohidrato ramificado como el almidón, al igual que el glucógeno. Normalmente los carbohidratos que son lineales son de tipo estructural y conforman lo que hemos denominado fibra insoluble, específicamente celulosa, lignina, pectina. En otros casos, por ejemplo, conformarán el exoesqueleto o las paredes celulares de bacterias y de hongos, como en el caso del peptidoglicano para las bacterias y en el caso de la quitina para la pared celular de los hongos y el exoesqueleto de los insectos. En cambio, los carbohidratos que son ramificados, pues obviamente tendrán una función de reserva energética. Recuerden, los carbohidratos de la matriz extracelular normalmente se conocen como glucosaminoglicanos. Ya los habíamos mencionado previamente, pero obviamente cuando ya hablamos de glucosaminoglicanos ya no estamos hablando de los disacáridos, sino que estamos hablando de los polisacáridos que conforman esa matriz extracelular. Aquí tenemos algunos polisacáridos importantes en bacterias, plantas y animales. Y les dejo entonces para que aprecien este buen resumen, este buen mapa conceptual en el cual tenemos entonces los carbohidratos subdivididos de acuerdo con la estructura monomérica o polimérica en monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos y lo que se ha denominado como glucoconjugados, que no es más que la combinación de los carbohidratos con otras biomoléculas. Ya vimos uno, los peptidoglicanos, es la unión entre carbohidratos y aminoácidos para conformar las paredes celulares bacterianas. Están las glucoproteínas, también las vimos cuando mencionaba lo del glucocáliz y cuando mencionaba lo del ejemplo del ácido siálico en las proteínas, en los receptores celulares humanos. Y están los glucolípidos, que será entonces la unión obviamente entre un componente glucosídico o carbohidrato y lípidos o grasas. Acá tenemos entonces la subdivisión de los monosacáridos en aldosas y en cetosas, con algunos de los ejemplos. Ya saben que las aldosas generalmente me van a formar estructuras tipo piranos, que son de 6 lados, que son estructuras hexagonales, mientras que las cetosas generalmente, no siempre, pero generalmente me van a formar entonces estructuras cíclicas tipo furano, o sea, estructuras tipo pentagonal. Los oligosacáridos están están formados generalmente por uniones de varios disacáridos. Ya habíamos hablado entonces de las dextrinas, de los betaglucanos, de los fos y de los gos. Y dentro de los polisacáridos pues están los homopolisacáridos, que solamente están formados por un tipo de carbohidrato, y los heteropolisacáridos, que están formados no solamente por un tipo de carbohidrato sino por varios, y además pueden estar unidos otras moléculas. En este caso estábamos hablando de la pectina hace un rato. Y dentro de los homopolisacáridos tenemos los de origen vegetal y los de origen animal, y en ambos casos tendremos polisacáridos de tipo estructural y polisacáridos de tipo energético como el almidón, o de reserva energética como el almidón y el glucógeno. Les dejo la bibliografía para que ustedes puedan profundizar en el tema. Les agradezco la atención. Por favor, suscríbase al canal, por favor, dele manito arriba o abajo si le gustó. Si no le gustó el video, no hay ningún problema, todo será bienvenido. Feliz día.